Vamos a estar en Éxodo capítulo 2. Éxodo capítulo 2. Como mencioné, esta es la última semana de nuestro sabático, así que a partir de la otra semana ya se reinician todos los ministerios, ya va a estar los niños, todas las clases, el cafecito, todo lo que hacemos normalmente los domingos, y las clases también del miércoles van a comenzar este miércoles, así que ya estamos regresando otra vez, reiniciando las temporadas. Y cuando entraron recibieron un papelito de estos. Este viernes, para arrancar otra vez después de nuestro sabático, vamos a tener una noche de oración y oración. Va a ser en la casa de los hermanos López. Ahí está un código que pueden poner y les va a salir la dirección ahí en Google Maps. Pero es una noche solamente para adorar a Dios, orar a Dios, dar gracias a Dios, escuchar testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, que es muy importante que nos compartamos, nos exhortemos y nos animemos unos a otros. Y va a ser una noche de traje, ¿ok? No van a llegar en traje, sino que vamos a ver que cada quien traiga algo. Así que vamos a ver, traigan algo para comer, lo que sea, traigan algo y ahí nos vamos a compartir y vamos a divertirnos un poco en coinonía, en compañerismo en Cristo. También, hermanos, si no se han registrado para las clases, ya en 2 semanas comenzamos las clases de mi experiencia con Dios. Si es nueva nuestra iglesia y no ha tomado la clase de enraizados, le invitamos que tome, van a ser los miércoles esas clases. La experiencia con Dios lo vamos a dar los miércoles, el domingo, y a haber 2 estudios en casa los viernes. Todos van a dar la misma lección, así que si no puede llegar a uno, puede ir al otro, o si quiere expandir en algo, puede ir de una clase al otro. Así que no se lo pierdan, apúntense allá afuera. Éxodo capítulo 2. Éxodo capítulo 2, hace 3 semanas comenzamos nuestro estudio de los primeros 15 libros de Éxodo. Entramos en el capítulo 2 y a partir de este capítulo se nos introduce el personaje principal de Éxodo, que va a ser la persona que Dios usa para liberar a su pueblo de la esclavitud. Pero antes que este liberador pueda librar al pueblo, primero él mismo tiene que ser salvado. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver la liberación del liberador. Ese es el título. Y vamos a ver cómo Dios usa a 2 mujeres y una niña para salvar al que él ha escogido. Y eso ocurre, si se recuerdan, terminamos la semana pasada cuando el faraón, después de fracasar con 2 planes para parar el crecimiento de los hebreos, pone una nueva regla que dice que se debe matar a todo niño hebreo que nazca, echarlo en el río Nilo y ahogarlo. Así que el faraón, ese es su plan C. Ahora les recuerdo aquí, hermanos, que el faraón solo es un instrumento nada más de Satanás. Satanás está intentando eliminar al pueblo de Dios porque él ha escogido a ese pueblo para mandar a su hijo a salvar al mundo. Pero hemos visto también que nada puede frustrar los planes de Dios y lo veremos otra vez hoy. Vamos a la palabra de Dios, Éxodo capítulo 2. Vamos a ver cómo Dios usa a estas mujeres, esta niña, para salvar al mundo. Les voy a pedir, si es físicamente posible, que se pongan de pie para la leída de la palabra de Dios. Voy a leer los primeros 10 versículos. Dice la palabra de Dios: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la cafeteó con asfalto y brea, calefateó, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal al orillo del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos a ver lo que le acontecería. Y la hija del faraón, descendiendo a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que lo tomase. Y cuando lo abrió, vio al niño, y he aquí que era un niño que lloraba. Y teniendo compasión, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija del faraón: iré a llamar una nodriza de las hebreas para que te críe a este niño.
Y la hija del faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. A lo cual dijo la hija del faraón: llévese a ese niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, lo cual lo prohibió y le puso por nombre, lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Oramos que hables a nuestros corazones a través de tu palabra, para que podamos entender que aún en medio de las persecuciones, aún en medio de las adversidades, tú siempre estás obrando y no hay arma forjada que puede detener tus planes. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, a creer en tu bondad, en tu soberanía, en tu poder, en tu protección y en tu providencia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asientos, hermano. El pasaje de hoy vemos cómo Dios usa 3 personas de diferentes edades, nacionalidades, posiciones sociales, para salvar la vida de este varón que él usaría para liberar a su pueblo de la esclavitud. Usa una madre consagrada, una niña creativa y una princesa compasiva. Esos son los 3 puntos que vamos a ver hoy: la madre consagrada, la hermana creativa y la princesa compasiva. Vamos a comenzar. La madre consagrada. La primera persona que vemos que Dios usa es la propia madre de Moisés, la mujer que lo había tenido en su vientre por 9 meses. Y se da a luz a este niño en medio de este edicto del faraón que dice en Éxodo 1:22, dice: el faraón mandó que todo su pueblo echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Ahora, hermanos, muchas veces se leen historias en la Biblia y dicen: esto solo es un cuento nada más para exagerar un punto. Pero esto no es un cuento de hadas, no es una exageración. Esto es una representación verdadera del valor de la vida humana en el mundo antiguo, donde los imperios de poder consideraban a las personas de otras razas inferiores, no le daban valor. Los esclavos solo eran propiedades y se podía deshacer de ellos si no te servían. En el mundo antiguo y aún en muchas culturas, las mujeres y las niñas tenían un valor inferior a los varones, hasta menos que un esclavo. Se ha encontrado una carta de un soldado romano en el mundo antiguo que le escribe a su esposa embarazada y le dice: te pido y te supliques que cuides al niño, y si recibo mi pago pronto te lo enviaré. Sobre todo, si das a luz a un hijo y es varón, dejadlo. Si es una niña, echadlo afuera. Ese es el valor que el mundo antiguo tenía para las mujeres, para los niños. Y es esa actitud de superioridad que ha llevado a muchas atrocidades, a muchos genocidios a través de la historia. Es lo que llevó a Hitler a matar a más de 6 millones de judíos y a personas con incapacidades. Y no tenemos que ir lejos en la historia. Hace unos 10 años en China todavía tenían una ley que solo permitía un niño por familia. Y lo que eso causó, porque se permitía abortos selectivos. ¿Qué significa eso? Que podía escoger abortar a un hijo si no era del sexo que querías. Y como se prefería a los varones más que las mujeres, se abortaban las niñas. Se estima que en esos 35 años que tuvo esa ley China, se abortaron más de 330 millones de bebés, la mayoría niñas. Hay historias de bebés ahogados enfrente de los papás por violar esa ley. Pero hermanos, eso no es el corazón de Dios. Dios valora toda vida humana. Dice la palabra de Dios que Dios nos conoce desde antes que nazcamos. Salmo 139 dice que me formaste en las entrañas de mi madre, me hiciste en el vientre de mi madre. Cuando Jesús vino al mundo, Él vino a aceptar a lo que la sociedad rechazaba, incluyendo a los niños. Cuando los discípulos intentaron separar a los niños que estaban llegando a Jesús, Jesús dijo: déjalos que vengan, no los impidas, porque de tales es el reino de Dios. Así, hermanos, que el edicto del faraón aquí es una abominación para Dios. Y la primera persona que va a usar para salvar
a Moisés es su propia madre. Dice versículo 2, concibió y dio luz a un hijo, y viendo lo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Dice que miró a su hijo hermoso. ¿Qué madre no mira a su hijo hermoso? ¿O será que es algo que siempre decimos? Dicen que no hay niños feos, ¿no? No hay bebés feos. A ver, ¿han visto algún bebé feo? No, o no lo van a aceptar. Se cuenta que había una señora entró con su bebé al bus y le dice el chofer, qué cosa más fea. Y la mujer se va atrás muy enojada y se sienta y al lado de mí, no puedo creer lo que me dijo. ¿Pero escuchaste? Y dijo, qué cosa más fea. Quiero que voy a ir ahí y decirle cómo me ha ofendido. Y le dice el hombre, vaya, debe decirle, yo le cuido su changuito, dice. Esta madre mira a su hijo bebé hermoso. Y lo que hace, decide desobedecer el edicto del faraón. Dice que lo esconde por 3 meses. ¿Por qué? Porque el versículo dice, no pudiendo ocultarle más tiempo. Un bebé recién nacido es mucho más fácil de esconder de cuando ya van creciendo. No hacen muchos escándalos. Y cuando llora un bebé recién nacido, hasta nos da gusto escuchar cuando llora. Y si quieres hablarlo de llorar, solo la mamá lo amamanta y deja de llorar. Pero después de unos meses, los gritos que echan los niños cuando tienen hambre suena como que están matando chancho, ¿no? Así que después de 3 meses la madre de este niño sabe que tiene que hacer algo. Y dice, tomó una arquilla de juncos y la calefateó con asfalto sobre ella y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Pone en una canasta, por eso le llamamos a las canastas de los niños ahora Moisés, porque en eso le puso, en una canasta, y lo cubre de asfalto y brea. ¿Para qué? Para hacerlo impermeable. Algo muy interesante aquí, la palabra que se usa aquí, arquía, literalmente se traduce como arca. Y es la misma palabra que se usa en Génesis cuando habla del arca que Noé construyó. Y mira que hace lo mismo que hace Noé, lo cubre con asfalto y con brea. Aquí vemos un paralelo entre Noé y Moisés. Ambos pasaron por pruebas de agua y ambos terminan sirviendo, siendo representantes de Dios, líderes del pueblo. Otro punto interesante, al poner este bebé al río, la madre técnicamente estaba cumpliendo el edicto del faraón, ¿no? Digo, échalo al río, lo echó al río, pero simplemente lo cubrió y lo protegió antes de echarlo al río. Hermanos, esta obra de esta madre nos da un ejemplo de la manera que debemos de comportarnos en medio de adversidad. Lo que vemos aquí es un acto de tremenda fe de parte de la madre de Moisés. En tiempos de crisis debemos de actuar con temor de Dios, confiando en su providencia. Esta madre tenía el valor de desobedecer al faraón. ¿Por qué? Porque tenía fe en Dios. Pues, ay pastor, usted está leyendo mucho aquí no dice que tenía fe. Pero sí podemos ver en Hebreos 11. Hebreos 11 nos da un listado que conmemora los grandes patriarcas de Judea, de los judíos, y se llaman el Salón de la Fe, se le llama. Y ahí se menciona a la madre y el padre de Moisés. Hebreos 11:23 dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto de la ley, del rey. La madre de Moisés aquí, esto no es un acto de que voy a abandonar a mi hijo porque no sé qué hacer, sino que está actuando por fe. No está actuando con miedo del faraón, está actuando con temor a Dios. No vemos aquí una mujer de débil carácter, sino que una mujer de mucho valor. Dice el versículo que fue por fe que pusieron a Moisés en el río. Ahora, hermanos, una frase que se escucha mucho el día de hoy, escuchas personas decir, yo soy una persona de fe. Como que la fe es algo que poseemos, pero la fe no solo lo poseemos, la fe tiene que tener un objeto, tiene que haber un objeto de nuestra fe. Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tener fe, vivir por fe, es confiar en algo o alguien que no podemos ver. Y en estos tiempos ya no sabemos realmente, es muy difícil
caminar por fe, porque nada que hacemos en nuestra vida diaria lo hacemos por fe, ya no es necesario. Cuando entramos al carro, ponemos el GPS, sabemos exactamente dónde vamos a ir, cómo vamos a llegar. Si hay un accidente, nos dice, toma esta otra ruta alterna y vas a saber cómo llegar. No se necesita fe. Antes de ir a un restaurante, revisamos el menú, ya sabemos exactamente lo que vamos a comer cuando nos sentamos, ya no se necesita la fe. Fuimos al cine, mi esposa y yo, hace unos días y escogimos nuestro asiento antes de llegar al cine. Ya sabemos exactamente dónde nos vamos a sentar. Cuando estábamos recién novios, fuimos a un cine una vez, llegamos, ya estaba lleno y nos sentamos enfrente viendo la película así. En todo, hermanos, si se acuerdan antes, tomábamos fotos y lo tenías que mandar a desarrollar y mirabas la foto 2 semanas después. Ahora no, ahora lo tomas y ya, no, voy a tomar otro. Todo lo hacemos ahora. No requiere mucha fe vivir tu vida diaria. Y es difícil entender este concepto de la fe porque ya no tenemos que vivir con la certeza, con la convicción de lo que no podemos ver. Pero cuando esta madre pone su niño al río, esta es una tremenda demostración de fe. Ella lo pone con la certeza, con la convicción de que Dios va a cumplir su promesa. Ella pone a su niño confiando en el poder de Dios para salvar a su hijo. Confiaba que Dios estaba en control. Contaba que Dios iba a usar eso para su gloria. Y esa es la fe que debemos tener si creemos en un Dios soberano. Tener fe y confiar en Dios es que Dios está en control. No significa que nos vamos a quedar con las manos cruzadas porque tenemos fe en Dios. Noten que esta madre tenía fe, pero también tomó precauciones prácticas. Tomó precauciones prácticas para proteger a su niño en el río. Selló esa canasta, lo hizo impermeable para que su hijo no se ahogara. Usó lo que tenía a su disposición, usó los recursos que Dios había proveído. Esto no es falta de fe. No significa que no confiamos a Dios cuando ponemos de nuestra parte, cuando usamos lo que Dios nos ha dado. El confiar en Dios no significa que no vamos a usar los recursos a nuestra disposición. He escuchado personas enfermos que dicen, yo no necesito tomar medicamento, yo no necesito hacer ese procedimiento médico porque yo tengo fe en Dios. Yo tengo fe que Él me va a sanar, yo tengo fe en Dios y mi fe está fuerte, no necesito medicina. Pero Dios también provee a los doctores, Dios provee la inteligencia, los avances médicos, los procedimientos. Y como esta madre debemos tener fe en Dios, pero también usar los recursos que están a nuestra disposición. Si estás pasando por una crisis, una adversidad que te está agobiando, tal vez una enfermedad, tal vez un problema familiar, tal vez un problema del trabajo, tal vez un problema con tus hijos, no temas, no te desesperes. Entrégasele a Dios y confía en su providencia, pero también pone de tu parte, usa los recursos proveídos. No debemos de tener miedo de usar lo que Dios nos ha dado. Tenemos una hermana reciente que llevaron al hospital, estaba inconsciente y ella antes asistía a otra iglesia donde prohibían las transfusiones de sangre. Y estaban en la ambulancia, le llegaron y se despierta y mira que le están dando una transfusión. No, dice, se olvidó que era cristiana ahora. No puedo hacer eso. Y le dice el doctor, si no lo hacemos te mueres. Vaya pues, póngale. Hermanos, usemos lo que Dios tiene. Esta madre usó los recursos que tenía disponibles, puso de su parte de lo que Dios ha proveído. Y tomó mucha fe, mucha iniciativa para poner a su hijo en la canasta. Yo no sé, hermanos, si puede ver algo más difícil que una madre entregar a su hijo a otro. Es un acto de valor, dejar a un hijo sabiendo que lo estás haciendo para su bien. Toma mucho valor dejar nuestros hijos volar, salir del nido cuando ya llega su tiempo. A veces lo más valiente que podemos hacer, es dejar a nuestros hijos volar. Estamos en un tiempo ahorita que muchos la está empezando la escuela y muchas madres llevan a su hijo al kinder y los entregan. O tal vez están llevando a sus hijos a una universidad fuera de la ciudad. O como mi esposa y yo hace 2 semanas ayudamos a nuestro hijo a moverse a su apartamento en Phoenix. Ya somos ahora, mi esposa y yo, ¿cómo se le llama? Nidos vacíos.
Ya somos solo los dos. Ahora solo tienen que aprender a cocinar solo por 2, porque siempre cocinamos por 5. Pero los niños, los jóvenes, ustedes miran a sus padres, a sus madres felices en su primer día del kinder, cuando van a la universidad, cuando se mueven. Pero lo que no miran, a esas madres que se echan a llorar cuando regresan a la casa y no están ustedes ahí. Lo que no miran, esas noches arrodilladas orando, esas noches de angustia, cuando ustedes no le llaman por 2, 3 semanas. A veces lo más valiente que podemos hacer como padres es dejar a nuestros hijos volar, porque nuestros hijos no nos pertenecen a nosotros. Nuestros hijos son de Dios. Dios solo se nos da por un momento para prepararnos, para encaminarnos en sus pasos. Vimos hace 2 semanas este versículo que vamos a ver ahora. Pero estamos hablando en este versículo de la bendición de Dios. Ahora quiero ver otra enseñanza de este versículo. Salmo 127, 3 y 5 dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. El valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Así son los hijos, disculpe si le desperté. Así son los hijos habidos de la juventud. Bienaventurado que es el hombre que se llena de su aljaba de ellos. Dice aquí que los hijos son como flechas en el aljaba. Y hermanos, una flecha que se mantiene, que permanece en el aljaba, no está cumpliendo su propósito. Para que nuestros hijos cumplan sus propósitos en sus vidas, tienen que salir y volar por ellos mismos. Y mientras están en nuestra responsabilidad, Dios se nos da con una mente limpia. Y es nuestra responsabilidad llenar esa mente con la palabra de Dios, guiarnos en los caminos de Dios. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. Ahora, hermanos, hay mucha confusión, malentendido acerca de este versículo. Esto no es una promesa absoluta que garantiza que nuestros hijos no se van a apartar de Dios. Esto es una instrucción, un principio para los padres. Y lo que ellos hagan cuando crezcan dependerá de sus decisiones que ellos tomen. Pero nuestra responsabilidad como padres es guiarlos para que puedan tomar decisiones que los acercan a Dios. Y las estadísticas muestran que muchos jóvenes, es cierto, cuando salen de la casa se alejan de Dios. Pero las estadísticas también muestran que los que regresan a Dios son los que tuvieron una prueba genuina de fe en sus padres. Así que, hermanos, no podemos controlar qué pasa a nuestros hijos cuando salen. Ellos tienen que tomar su propia decisión. Cuando ya no están con nosotros, solo nos queda orar por ellos y confiar en Dios. La madre de Moisés demostró temor en Dios y fe en Dios al dejar a su hijo en ese río después de 3 meses. Eso nos lleva al próximo punto. Ya vimos la primera persona que Dios usa para salvar al futuro liberador de su pueblo, una mujer consagrada, y ahora vamos a ver que usa una hermana creativa. Esa canasta que iba flotando en el río tenía un GPS humano. Ese GPS humano era la hermana que había siguiendo esa canasta por todos lados. Dice, y una hermana suya se puso a lo lejos a ver lo que aconteciera. Esta hermana estaba viendo esta canasta para ver qué va a pasar con su hermano. Y cuando llega a la canasta, justo donde está la hija del faraón bañándose, esta hermana demuestra tremenda creatividad, ingenuidad. Y se cree que la única hermana que se menciona de Moisés es Miriam. Y lo vamos a ver más en Miriam ya cuando crucen el Mar Rojo. Pero en este tiempo tendría unos entre 6 a 12 años. Es una niña todavía. Pero noten cómo habla esta niña. Dice entonces, versículo 7, su hermana dijo a la hija del faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe a esta niño. Ahora, hermanos, yo no sé cómo ustedes se llevaban con sus hermanos pequeños cuando estaban creciendo, pero yo creo que muchos no estarían cuidando a su hermanito de esta manera. Dirían, ay, por fin no tendré que escuchar a este chihuín aquí gritando todos los días, que se lo lleven. Por algo pusieron ahí en esa canasta para llevarlo, por algo. Pero noten la creativa
la ingenuidad de esta niña. No tiene más de 12 años. Primero, tiene una conversación clara y directa con la princesa. Y es muy cuidadosa con sus palabras de cómo formula su pregunta. Su énfasis es en la princesa. Dice, voy a llamarte una nodriza para que te críe a este niño. Tiene cuidado de no demostrar que está interesada en el bienestar de su hermano. Hermano, muchas veces como padres no queremos que nuestros hijos crezcan. Queremos que siempre sean niños y bebés para poder mimarlos toda su vida. Pero como hemos visto, es nuestra responsabilidad prepararnos para salir al mundo. Y eso requiere que los enseñemos a ser adultos, a hablar como adultos, a comunicarse socialmente, a poder entablar una conversación, a tener respeto con los adultos, a saludar a las personas. Yo le enseñé a mi hijo desde temprano, cuando alguien te da tu mano, dale tu mano, pero mírale a los ojos. Hablar con las personas, a saludarles. Y cuidado con pensar que sus hijos son muy pequeños, que no pueden ser usados por Dios. Cuidado con pensar que nosotros no podemos servir a Dios. Cuidado con pensar que no tenemos que ofrecerles a Dios. Cuando nos sentimos débiles, incapaces, estamos en el lugar propicio para que el poder de Dios se revele a través de nosotros. Pablo mismo dijo lo siguiente, 2 Corintios 12, 9 y 10. Y me ha dicho, basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermano, cuando nos sentimos débiles, es cuando el poder de Dios puede ser más efectivo en nosotros. Cuando te sientas atacado, cuando te sientas afligido, frustrado, angustiado, atribulado, estás en el lugar propicio para que el poder de Dios se perfeccione en ti. Porque Dios obra en nuestras debilidades. Dios obra en las circunstancias que parecen sin esperanzas, para que no haya duda de que Él es el que está obrando, para que no haya duda que es el poder de Dios en acción y no nosotros. Esa situación que estás pasando en tu vida, esa situación que parece que es un callejón sin salida, es la oportunidad que Dios quiere para obrar, demostrar su poder a través de ti. La hermana de Moisés es un ejemplo de cómo Dios usa hasta los pequeños en los ojos del mundo para cumplir sus propósitos soberanos. Primera de Corintios 1:25 dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Dios se deleita, Dios se goza en usar lo que los ojos humanos miran como débiles y pequeños. Los primeros discípulos que Dios escogió no fueron los más poderosos, no fueron los más prestigiosos de la sociedad. La mayoría eran pescadores, una clase baja de la sociedad. Escogió a un colectador de impuestos, el que se consideraba un ladrón, un enemigo del pueblo. ¿Por qué? Para que no haya duda que el poder de Dios es el que está obrando a través de ellos. Dios, hermano, se deleita usar a personas que se sienten débiles ante los ojos de los hombres. Y Él usa a esta niña de menos de 12 años para cumplir su propósito. Y eso nos lleva al último punto. Ya vimos a las dos personas que Dios usa primero, la madre consagrada, la hermana creativa. Ahora vamos a ver cómo usa esta princesa compasiva. En el versículo 5 vemos una de las hijas del faraón está bañando en el río cuando mira esta canasta flotando. Envía a una de sus sirvientas a abrirla y descubre un bebé llorando. Dice el versículo 6. Y cuando lo abrió, vio al niño. Y he aquí, el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Inmediatamente reconoce que es un niño hebreo. Inmediatamente reconoce que es un niño que su padre, el faraón, ha ordenado que deben que matar. Pero nos dice también que es una princesa compasiva. Y decide quedarse con este niño. Ignora las órdenes de su padre, el rey. Ella creció en esta cultura, fue condicionada a odiar, a rechazar
a los hebreos, pero Dios redarguye su corazón y la usa para promover su plan. Dios usa a esta princesa, hija del más vil enemigo del pueblo de Dios, para salvar al varón que está preparando para librar a su pueblo. Y en su providencia, Dios puede usar hasta sus enemigos para bendecir a su pueblo. Mira que dice Salmos 23:5, dice: enderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Este Salmo 23 es muy conocido, habla de la protección de Dios, aún en las adversidades. Es una ilustración de que podemos disfrutar, la ilustración aquí, estamos comiendo un gran banquete en medio de los ataques que están pasando a nuestro alrededor. Nos demuestra que Dios nos bendice, aun cuando nos enfrentamos con oposición, con aflicción, con persecución, con sufrimiento, porque Dios está en control de todo en nuestra vida, incluyendo las acciones de las personas que nos ofenden. Dios puede obrar a través de esa situación para cumplir su propósito. Dios puede usar, hermanos, lo peores de nuestras experiencias para su gloria. Es difícil ver cómo Dios está obrando cuando estamos pasando la adversidad, cuando estamos en medio de un problema, de una crisis. Es muy difícil ver, pero Dios está obrando. Él está en control. Él está siempre ahí, incluso cuando no lo podemos ver. No importa en qué camino la vida te tiene, no importa qué tormenta estás pasando, Dios está en control de cada paso de ese camino y Él te puede bendecir en medio. Dios usó esta princesa condicionada para odiar a hebreos para lograr sus propósitos. Y la princesa acepta la sugerencia de la hija, de la hermana de Moisés, y le dice: sí, vaya a buscar una persona que la cuide. Y la niña ofrece ¿a quién? A su propia madre. No solo le entrega al niño para que le lleve a su madre, sino que le pagan a la madre para cuidar a su propio hijo. Yo creo que Dios tiene un gran sentido de humor. Ya me imagino Dios ahí con los ángeles riéndose cuando está viendo todo lo que está pasando. Noten, hermanos, todas las ironías que exponen la soberanía de Dios aquí. Dice que la princesa le llama al niño Moisés, que significa sacar, porque le sacó del agua. Y Dios va a usar este mismo niño para sacar al pueblo de la esclavitud. El nombre que le dio al niño decía mucho más de lo que ella podía entender. Noten otra ironía. El faraón pretende usar las aguas del río como un medio de destruir a Israel, pero Dios usa esas mismas aguas por medio de salvar a Moisés. O aquí va otra. Uno de los miembros de su propia familia del faraón frustra sus planes. También vemos una princesa egipcia, una esclava, que le habla a la princesa y la princesa escucha su consejo. Y esta madre cuida a su propio hijo que había entregado por fe, y el faraón mismo paga para que lo cuide. Esto demuestra la mano de Dios, que siempre está obrando, aún en lo que no podemos ver, aún en las experiencias que pasamos que parecen sin esperanza. No hay nada que estás pasando en este momento que Dios no puede usar para su gloria. Estas dos mujeres y esta niña no sabían que solo son piezas pequeñas en el gran maestro de salvación de Dios. Lo más seguro es que esta madre y esta hermana ni siquiera conocían a la princesa, pero vemos aquí que Dios está obrando en todo, poniendo todas las piezas en orden para cumplir su buen propósito. Y hermanos, estos 3 años bajo el cuidado de la madre era un plan perfecto de Dios. Él creció esos 3 años cruciales en la casa de su madre. Ya vimos que era una mujer de fe, que creía en la promesa de Dios. Y en estos 3 años Moisés crece aprendiendo del Dios de sus antepasados. Crece aprendiendo que su pueblo, su gente, es el pueblo escogido de Dios. Y vamos a ver la otra semana que cuando ya está grande se recuerda, dice mi gente, cuando mira a los hebreos. En estos 3 años aprende a confiar en Dios. Aprende que este pueblo tiene un propósito especial, que Dios lo ha escogido para bendecir al mundo. Lo que hemos visto ahora, hermanos, hasta Éxodo, es la mano de Dios soberanamente obrando
en maneras misteriosas para cumplir sus propósitos. Vemos a Dios que usa hasta los enemigos de su pueblo para bendecir a su pueblo. Estamos viendo aquí desenvolviéndose la gran historia de redención de Dios. Estamos poniendo la mesa por lo que va a venir, para que podamos ver que Dios siempre está obrando para el bien de su pueblo, para el bien de su iglesia, para el bien de sus hijos, para el bien de todo el que lo proclama como su rey. Hermanos, no importa qué adversidad estás pasando, puedes confiar que Dios está obrando. Le voy a pedir al grupo de alabanza que pase. Igual como Dios usa a esta madre consagrada, a esta hermana creativa, a esta princesa compasiva, puedes tener la certeza y la convicción de que Dios está obrando a través de cualquier situación que tú estás pasando. Mantente fiel, aférrate a Dios, confía en su providencia, confía en su promesa, confía en su poder. No tienes nada que temer cuando tienes la paz de Dios. Salmo 46 nos dice que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dice, no temeremos, dice, aunque la tierra sea removido, aunque traspasen los montes en el mar, dice. Vamos a escuchar un canto ahora, el que cantaron, y ese canto está basado en un poema escrito hace más de 150 años por un creyente llamado Horacio Spafford. Era un abogado, un inversor de bienes raíces en Chicago y perdió su fortuna en un gran incendio en la ciudad de Chicago en 1871. Un año antes habían perdido a su hijo de 4 años que se enfermó y falleció. Su familia estaba tan abrumada con todo el dolor que él decide que van a tomar unas vacaciones en Inglaterra. Pero él estaba agregando unos negocios todavía, así que envía a su esposa y a sus 4 hijas en el barco y él los iba a encontrar después. Pero el barco en que viajaba su familia sufre un accidente y se hunde el 22 de noviembre de 1873 y mueren sus 4 hijas. Su esposa es rescatada y es llevada a Inglaterra y manda un telegrama. Cuando recibe la noticia, él toma un barco para ir a Inglaterra a ver a su esposa. Y cuando están pasando por ese mismo lugar donde se hundió el barco, el capitán lo llama, reconoce lo que había pasado y le dice, mira, este es el lugar aquí donde fallecieron tus hijas. Lo miró, regresó a su habitación y escribe este poema. Este poema que se ha convertido en un himno que se ha cantado por más de 150 años en iglesias, para demostrar que a pesar de lo que estamos pasando, Dios está en control y nuestra alma está bien si estamos con Dios. Así que pongámonos de pie, vamos a escuchar este canto. Y hermanos, si Dios te ha hablado a tu corazón, si estás pasando por alguna tormenta, algo que te está agobiando, que no sabes qué hacer, si estás pasando por algo tan desesperante que piensas que no hay una salida, aférrate a Dios. Él está en control. Su mano, su poderosa mano sigue obrando. Van a haber personas aquí que pueden orar por ustedes. Así que pasen adelante, no tengan miedo. Entrégale esa carga a Dios. Dice la palabra de Dios que si le entregas tus cargas, dice Él te da descanso para tu alma. Vamos a oír este canto. Tiembla al escuchar la voz del Padre al hablar. Los mares se apacientan por su cuidado y protección. Y a pesar de todo sé que mi vista está en ti, y a pesar de todo en ti confiaré, y a pesar de todo sé que mi vista está en ti y que todo. 'todo estará bien. 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 'Todo estará bien
montaña frente a mí. Sé que la puedes mover, y a pesar de todo sé que mi vista está en ti, y a pesar de todo en ti confiaré, y a pesar de todo sé que mi vista está en ti y que todo estará bien. A Él mi alma entregaré, tu nombre proclamado es. A Él mi alma entregaré, tu nombre proclamado es. A Él mi alma entregaré, tu nombre proclamado es. Tu nombre proclamado es. Está muy bien mi alma en Dios. Está muy bien mi alma en Dios. Está muy bien mi alma en Dios. Está muy bien, está muy bien mi alma en Dios. 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 Está muy bien, está muy bien mi alma en Dios. Está muy bien, está muy bien mi alma en Dios. Está muy bien, está muy bien mi alma en Dios. Y a pesar de todo sé que mi vista está en ti, y a pesar de todo en ti confiaré, y a pesar de todo sé que mi vista está en ti y que todo estará bien. Padre Celestial, ayúdanos a confiar, Padre, que aún en medio de nuestras angustias, de nuestros dolores, tú estás obrando. Danos la confianza para descansar en ti, nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Danos la fe para confiar, para creer,
para actuar y para obedecerte. Y para comprender, Padre, que tú puedes usarnos para cumplir tus propósitos, a pesar de lo que estamos pasando y a pesar de las condiciones en que estamos. Oramos, Padre, por las personas que están pasando por enfermedades, por adversidades, por sufrimientos, Padre, que sientan tu presencia, que tú prometes que no nos abandonas. Gracias, Padre, por los testimonios que escuchamos de cómo tú estás obrando en la vida de estas personas pasando por dificultades. Y ayúdanos, Padre, que al salir de este lugar podamos mostrarle al mundo la esperanza que tenemos en ti. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos, hermanos. No se olviden este viernes, si no tiene el papelito, aquí está la dirección. Va a ser una noche solo de compañerismo. Ahí vamos a tener unos himnos, unos cantos, unos coritos, unos testimonios y oración. Dios le bendiga. Vamos a cantar un canto más. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, en su amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató.